Hola a todos, aquí volvemos en nuestro programa de la Fundación Renacer y hoy venimos con un programa diferente, pero con una persona muy especial y conocida por todos ustedes, la doctora Jace Paola Mesa, fonoaudióloga y la coordinadora de programas de nuestra fundación. Bienvenida, Paola. Hola, Caro, qué rico estar nuevamente en este espacio que tanto educa. Gracias. Pau, hoy vamos a profundizar en unos temas que ya habíamos de pronto hablado en otro programa anterior, que eran los programas de la Fundación. Y uno de esos programas es la fonoaudiología, ¿cierto? Lo que es tu profesión. Entonces, nosotros queremos que de pronto profundices en qué consiste la atención por fonoaudiología y que tú implementas en la Fundación. Sí, claro, claro que sí. No, pues, dichosa de pronto de poder tener esta oportunidad nuevamente para ampliar un poquito más la visión de la fonoaudiología. Creo que esta es una carrera que es muy importante y que muchas personas desconocen. Pues hay otras profesiones que de pronto se escuchan más, la medicina, el otorrino, pero la fonoaudiología, digamos que a pesar de que es una carrera tan importante para el desarrollo humano, muchas veces las personas desconocen su campo de acción. Entonces, esto para mí es una oportunidad maravillosa de comentarles de la labor que hago y que tanto me apasiona. Bueno, comienzo diciéndoles que la fonoaudiología o el fonoaudiólogo es el que trata todos los trastornos de la comunicación y los rehabilita. Pero en este caso en la Fundación nosotros lo estamos haciendo desde un enfoque que a nivel mundial ha brindado muchos resultados positivos y es en cuanto a la prevención. Siempre que nosotros prevenimos vamos a tener incluso mejores resultados que la misma condición como tal patológica. La fonoaudiología digamos, la ejercemos desde la Fundación buscando promover la salud, pero desde la comunicación. Entonces, la salud auditiva, que los niños, los papás sepan cómo limpiarles los oídos a los niños, que sepan cuáles son los signos donde el papá puede detectar que el niño tiene dificultades o no auditivas. Lo podemos hacer también desde el lenguaje oral, que los papás sepan, por ejemplo, cuando hay un desfase en ese desarrollo y cuando hay, por ejemplo, síndromes epilépticos que por lo general vienen con un retraso marcado del lenguaje. Entonces es cómo promovemos esa comunicación a pesar de que el niño de pronto no hable, ¿cierto? Hay muchos casos en la fundación de este tipo. Bueno, Jace, es muy importante la parte de la comunicación, pero no solamente la promoción, sino la prevención, porque esto pues se ve reflejado en el aprendizaje de los niños, incluso de los adultos, ¿cierto? ¿Cómo se maneja o cómo lo manejas tú en ese campo de la prevención? Mira, Caro, y para todas las personas que nos escuchan y nos ven, la prevención buscamos básicamente es dar precisamente signos de alerta para que los papás sepan cuándo entonces tenemos que ponernos atentos para que no se desarrollen trastornos un poco más complejos de tratar más adelante. Por ejemplo, en el tema del aprendizaje, hay niños que de pronto están en el colegio, tienen dificultades para la lectura, para la escritura, para el cálculo, pero están, digamos, en el primer año, se la pasaron en el colegio, en el segundo año, bueno, ahí viene con unas dificultades, pero va pasando. ¿Qué pasa? De que nosotros tenemos que, en esos primeros años de edad, es que tenemos que prevenir que de pronto se nos acentúe un trastorno del aprendizaje como tal. Entonces buscamos es darles herramienta al papá para que sepa cómo detectar, cómo tratar en la casa. Tenemos un apoyo auxiliar en primera infancia, que ya más adelante de pronto le podremos hablar un poquito más de ellos, donde queremos hacer un acompañamiento a nivel educativo también desde el programa de fonoaudiología y obviamente desde los campos de acción que tenemos a través del lenguaje, como te decía inicialmente, y a través del habla. El habla nosotros lo vemos como dos entidades diferentes. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, los papás dicen, no, es que mi hijo no habla. Pero una cosa es el lenguaje, cómo lo estructura, cómo lo entiende, y otra cosa es la pronunciación. Son dos cosas completamente diferentes.
Y nosotros buscamos eso, que los papás sean conscientes de que qué hacer con el lenguaje o cómo estimularlo, qué hacer con el habla, cómo favorecerlo y cómo prevenirlo. A través no solamente del lenguaje oral y comprensivo, sino también desde el lenguaje lectoescrito, que son como tal las habilidades escolares. Si una mamá que en este momento nos esté viendo, ¿cómo darle herramientas a esa mamá? ¿Cómo de pronto algunos tips que sean visibles, que la mamá los pueda identificar y diga, esto lo estoy notando? ¿Alguna herramienta, algún tip para una mamá que nos esté escuchando? Sí, bueno, mira, lo que pasa es que son, digamos, una gama tan amplia, desde el lenguaje oral, desde el lenguaje comprensivo, desde el habla, desde el aprendizaje. Ahí lo que, digamos, se recomienda es que si ustedes tienen dificultades, por ejemplo, si ustedes notan algunas falencias en los niños con este tipo de, digamos, de trastornos y ustedes consideran que de pronto el niño puede ir mejor o debe contestar mejor o debe hablar un poquito más, lo ideal es un tamizaje, ¿cierto? Okay. Un tamizaje que no tiene, digamos, un costo elevado, sino considerablemente bajo, simplemente es para la detección. Ya, digamos, a título general, por edades, por ejemplo, que los niños en las primeras etapas de la vida puedan hacer sus sonidos normales. Por ejemplo, a los 12 meses ya los niños deben de decir palabras, a los 2 años ya el niño debe iniciar con frases simples, mamá agua, mamá quiero jugo, ese tipo de cositas. A los 4 años los niños ya deben de tener estructuras de palabras hasta de 5, de oraciones hasta de 4 o 5 palabras y obviamente tener una pronunciación casi en un 75%, un poco más imitando al habla adulta. Cuando discúlpame, Caro. Por ejemplo, si tu niño tiene 4 años y todavía no se le entiende nada, eso es un tips. Ahí debemos consultar, porque el niño para esa edad ya debe tener un lenguaje casi a la del adulto. O sea, un lenguaje más fluido. Totalmente. Entonces, si yo noto, ¿cierto?, que el niño no tiene, es donde se requiere la ayuda, o sea, el tamizaje y todo lo que has compartido. Sí, y también desde el aprendizaje, si vemos que un niño, por ejemplo, ha repetido, por ejemplo, el jardín, que es tan básico, que es de juegos, y el niño todavía está, no, que se quedó en el jardín, o en primero, lleva 3 años repitiendo primero, o el primero lo está perdiendo, o el segundo lo está perdiendo. Digamos que son habilidades muy básicas, entonces si en esas habilidades simples ya está presentando dificultades, es importante que nosotros sepamos que debemos de buscar ayuda. Y por ejemplo, en este caso para las personas con epilepsia, nosotros estamos brindando como ese servicio a manera voluntaria digamos, de asesoría, pero es importante que sepamos que debemos de buscar ayuda siempre que veamos algunos signos de alerta. Sí, sabemos que la epilepsia es un trastorno neurológico, ¿cierto? Que es desprendido por descargas eléctricas en nuestro cerebro y que generan unas convulsiones. Y obviamente el papel del fonoaudiólogo acá es importantísimo. Pues la influencia del papel que en este caso tú desarrollas, por ejemplo, para el aprendizaje, porque, digamos, las descargas eléctricas en ellos son tantos que pueden convulsionar muchas veces en el día, entonces su aprendizaje no es el mismo, ¿cierto? Hay niños que de pronto no van todos los días al colegio, entonces esa cotidianidad de la mamá, porque obviamente su aprendizaje no es igual, la angustia, ¿cierto? Entonces aquí, digamos que entras en la fundación para de pronto focalizar un poco más a nuestro público, como fonoaudióloga en estos pacientes como epilepsia, o sea, cómo influye, digamos, la fonoaudiología para estos pacientes. Sí, así como te lo venía comentando, digamos que la fonoaudiología es un área transversal, okay, súper importante en el desarrollo humano. De hecho, si nosotros, por ejemplo, no hubiésemos desarrollado el habla o el lenguaje entre nosotros no hubiésemos evolucionado como seres humanos, porque eso es lo que nos diferencia digamos, de los animales. Entonces, ese pensamiento que lo llevamos a un plano concreto a través de palabras, de la escritura,
de todo ese tipo de, digamos, de estrategias que tenemos, es lo que nos permite a nosotros avanzar. Entonces, si un niño tiene dificultades en esta área y obviamente ya viene con una secuela o es secundario a un trastorno epiléptico que ya de pronto está demasiado acentuado en el niño, que no tiene control, esto digamos que se va a cada día de pronto a empeorar un poco más. Entonces, lo que nosotros necesitamos y es el mensaje que queremos llevar es que nosotros podemos hacer muchísimas cosas para prevenir, aunque a veces hay unas mamás que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo mi niño muy pequeño, yo voy a esperar que pasen un tiempito más, pero resulta de que el niño va a crecer y ya va a venir con ese tipo de dificultades, y a medida que va creciendo, la misma escuela, la misma edad cronológica le va a ir exigiendo a ese niño que responda de pronto a un lenguaje un poco más concreto, que estilice un poco más su manera de comunicarse, que la profundice. Entonces, cuando vemos al niño de pronto alcanzado en esas habilidades, es cuando nosotros decimos, bueno, ahora es que voy a buscar ayuda. Y nosotras en la consulta le decimos, mamá, pero ¿por qué no la trajo antes? Si la etapa de los primeros años de vida son los más importantes. La indicada. Exacto. Incluso socialmente se les dificulta, porque si el niño o la persona no tiene un lenguaje fluido, pues socialmente se va a sentir a veces hasta mal, porque se puede desarrollar pues otros trastornos, dislexia, entre otros, habrán muchos, me imagino. Entonces socialmente mira que también influye para el trastorno mismo. Total, Caro, mira, eso acabas de decir un aspecto muy importante, y es algo que de pronto nosotros tenemos que tener en cuenta también dentro del lenguaje, y es esa interacción social, de cómo yo uso el lenguaje para socializar, para avanzar. Entonces, si por ejemplo tenemos un niño con epilepsia, con trastornos en el lenguaje, en el habla o en la comunicación, y eso me está afectando mi interacción social, entonces es un niño que vamos a ir cada vez cerrándole más los cercos de posibilidades para que el niño de pronto avance, interactúe con el entorno, socialice. Y sabemos que a través de la socialización es que nosotros muchas veces nos desarrollamos, ¿cierto? Sí, claro. O sea, por ejemplo, un niño, si lo mantenemos todo el tiempo en la casa, sin ningún tipo de estimulación, con los trastornos que ya hemos mencionado, es un niño que muy probablemente cuando ya tenga una etapa adulta, no va a poder entonces trabajar, se va a limitar como ser humano. Y no queremos de pronto, digamos, en ese aspecto de la comunicación limitarlo, sino más bien darle herramientas en esta etapa oportuna para que entonces empiece a desarrollar y a prepararse para esas habilidades para la vida diaria, para que aprenda a desarrollar, por ejemplo, como, bueno, está vulnerando mis derechos, déjame defenderme, ¿cierto? Yo tengo estas dificultades de pronto hasta de la comunicación, pero yo me puedo valer de otras herramientas que también son válidas a través de comunicación alternativa o aumentativa, y yo puedo comunicarme y puedo seguir avanzando, independientemente, por ejemplo, que sea de lengua de señas o que sea de braille. No importa la forma, lo importante es que haya comunicación para que nosotros podamos avanzar e interactuar. A veces dicen que el niño es tímido, por ejemplo, la mamá dice es tímido, pero detrás de esa timidez puede haber una dificultad, y por eso el niño, si no se siente fuerte para hablar o no tiene un desarrollo fluido de su lenguaje, pues el niño obviamente va a ser tímido, se va a aislar, y ahí es donde de pronto puede generar otras consecuencias, ¿cierto? Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando veo la interacción con los niños, y es que ellos son tan libres, se sienten como tan espontáneos de decir lo que piensan y lo que dicen sin ningún prejuicio. Si tú tienes una dificultad de aprendizaje, de lenguaje o de habla, y tú dices mal algún sonido, yo me burlo. El niño tiende como a reírse, pero no lo hace con la intención de dañar, sino porque le causa risa que esa otra persona no sepa hablar. Pero ¿qué pasa? De que la persona que tiene la dificultad dice, no, pero es que ya me lo dijo una vez, me lo dijo 2 veces, me lo ha dicho reiteradas veces, que ya yo siento que mejor no hablo para que no se burlen de mí. Y ahí es donde empieza entonces el niño
a retraerse, a decir pues que ya no quiere hablar, que ya no quiere jugar con otros niños, pero resulta de que la causa no es ni siquiera por la misma epilepsia, sino por un trastorno en la comunicación que le da pena que los niños se burlen porque no saben hablar. Y es tan fácil como buscar un fonoaudiólogo a edad temprana cuando nosotros empezamos a ver esos signos y rehabilitarlo, darle las herramientas al niño, darle el apoyo terapéutico para que él diga, bueno, sí, tengo de pronto un sonido, pero ya yo estoy aprendiendo, porque ellos también se defienden. Pero yo pienso, Paola, que acá tocas un tema muy importante y que al primero que hay que empoderar es a los padres, porque los padres pueden detectar que el niño sí tiene una dificultad en el lenguaje, pueden también detectar que en el colegio de pronto hay una especie de bullying, por decirlo así, porque el niño de pronto no pronuncia muy bien ciertas palabras. Entonces, al que hay que empoderar también es al papá para decirle, no, así de pronto tengas una dificultad, tú tienes que socializar. Entonces yo pienso que quisieras como ese llamado a los padres, porque si vemos que existe la dificultad y que mi niño está en una edad y que puedo tener ayuda de una fonoaudióloga, entonces invitarlos como que hay una solución o hay terapias por medio pues de todo Claro lo que nos sí, has mira, dicho. Caro, ahorita mismo nosotros precisamente estamos llevando a cabo este programa de vida saludable en la Fundación Renacer a través del programa de fonoaudiología, empoderando a los padres. Con ellos es que tenemos, digamos, la atención directa, porque es a ellos y son ustedes papás los que tienen que conocer que esas herramientas son valiosas, de que todos esos tips y esas estrategias que les vamos dando es necesario que las implementen y las pongan en funcionamiento no solo ustedes como cuidadores principales, sino a toda la dinámica familiar, porque de pronto cuando mamá no esté, va a estar el papá o el hermanito o la abuela o bueno, en fin, tantos modelos de familias que tenemos hoy en día, van a poder empoderarse también de esa dinámica de estimulación hacia el niño, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros que el niño entonces aprenda no solo a comunicarse con mamá, sino con papá, con el tío, con la abuela y con todo el núcleo familiar, y sienta la suficiente confianza entonces para exteriorizar también esa comunicación. Y aun cuando no tiene comunicación, entonces que el resto de la familia sepa cómo intentarlo, cómo hacerlo para que el niño hable. Invitar Totalmente. al entorno a apoyar al niño en esa condición que tiene, ¿cierto? Que se puede llamar una condición para que sea, digamos, más fácil para él, ¿cierto? Sí, total, es que nosotros creo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el cuidador o la mamá que siempre está ahí o la persona que siempre está con el niño no es la única responsable del niño que tiene epilepsia o que tiene discapacidad o que está bajo el cuidado. Es toda la familia, Y los toda la familia. docentes. Y los docentes cumplen un papel fundamental. Nosotros, a través de una marca personal que yo tengo, hacemos este proceso de empoderamiento también a los padres de familia y a los docentes para que sepan cómo detectar, porque estamos convencidos de que la promoción y la prevención en salud es una bandera súper importante a la cual hay que llevar. Yo pienso que la educación es todo, ¿cierto? Y que es la herramienta más grande que tiene el ser humano y que tenemos todos para seguir adelante, para empoderar a estos padres, para empoderar a nuestros niños, para que puedan salir de las dificultades que tienen. Y bueno, qué mejor que al lado de profesionales. En este momento pues tenemos la doctora Paola, fonoaudióloga, donde pues ella labora de alguna manera con la fundación desde su voluntariado. Y qué rico la invitación, Paola, para profundizar en este tema, para que conozcan este programa y pues todos los beneficios, obviamente. Claro que sí, Caro. Bueno, ahorita voy a hablar como coordinadora Sí, de la sí, fundación. claro que sí. Bueno, es importante que sepan de que no solamente atendemos por fonoaudiología, también vamos a tener, bueno, tenemos trabajo social, psicología, bueno, en fin, un número de profesionales bien interesantes que van a aportar valor
a ese desarrollo de la persona con epilepsia o con discapacidad relacionada a este trastorno neurológico. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras plataformas digitales, a renacerconamor.com, a Facebook, Instagram, bueno, que nos escriban en la cajita de preguntas de aquí de Conversión Digital. También pueden colocarnos sus inquietudes o sus comentarios para que tengamos un poquito más de cercanía, de interacción, podamos conocerlos un poco más y poder ayudarles, de pronto darles la orientación. Estamos en esta bella misión de educar en temas de epilepsia, y no solamente epilepsia, sino en todo lo que se relaciona a la epilepsia, en todo el desarrollo de la persona con epilepsia. Entonces, la invitación es a que sigan conectados y a que cualquier duda pues nos contacte. Bueno, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que apoyen la fundación. Y bueno, Paola, te quería como agradecer este espacio y bueno, muchas gracias por estar acá. No, a ti, Caro, por permitirme nuevamente visitar Conversión Digital y Fundación Renacer con Amor. Gracias a todos.